Continuamos con más de Entre Noticias. Recuerden nuestra etiqueta del día de hoy, EN, para que nos haga llegar todos sus comentarios y dudas con respecto a los temas que estamos abordando el día de hoy en Entre Noticias. El siguiente, herencias y sucesiones. Para conversar sobre ese tema se encuentra con nosotros el señor Francisco Eduardo Cedraro. Es abogado especialista en sucesiones. Gracias por acompañarnos el día de hoy. A ver, ¿cómo comenzamos a hablar de herencias y sucesiones? Ok, fíjate, ante que todo, gracias por la invitación. Feliz día, feliz domingo a Venezuela. Y fíjate, en principio, bueno, necesitaríamos conceptualizar un poco qué es una sucesión, qué es una herencia. A veces la gente tiende a confundir estos dos conceptos y no necesariamente es lo mismo. Son distintos. Son distintos. La sucesión es una manera de adquirir la propiedad. En el Código Civil venezolano está previsto de esa forma. Es una manera de adquirir la propiedad de una persona que fallece a otras personas que van a recibir esos bienes, esos derechos, esas obligaciones, que es lo que se denomina causavientes o herederos. En tanto que la herencia es el conjunto de esos bienes, derechos y obligaciones que van a ser transferidos. Por eso normalmente cuando tú dices, bueno, una persona falleció, dejó un bien inmueble, dejó unas cuentas bancarias, dejó unos vehículos, etcétera, ese conjunto, que es lo que se denomina el patrimonio hereditario, también es conocido como la herencia. Pues por eso es que la gente dice está recibiendo una herencia, está recibiendo el conjunto de esos bienes y derechos. Y la sucesión es realmente el mecanismo legal, es el medio legal que está establecido en el Código Civil, a través del cual esos bienes, derechos y obligaciones van a pasar a las personas de los causavientes o herederos. Hay muchísimo desconocimiento. Por ejemplo, uno está en diciembre, un 24 de diciembre, sentado en la mesa de Navidad, está toda la familia y de repente alguien dice, este año te casas y como yo soy la soltera, me quedo con la casa. ¿Eso es así? Bueno, no necesariamente. Acuérdate que... ¿Se heredan esas cosas de esa manera? No necesariamente. ¿O es para toda la familia? Fíjate, la sucesión en principio tenemos que tener claro que se van a dar en los casos de muerte. Por eso se denomina sucesiones mortis causas. Cualquier otra transacción que se haga antes de que una persona fallezca, pues podrá ser una compra, una venta, una cesión de derechos, una donación, pero mal pudiéramos hablar de sucesiones. Las sucesiones ocurren es al momento que una persona fallece. Esa es la fecha o es el momento en el cual se apertura la sucesión. Se produce la apertura de la sucesión y entonces ahí, según lo que establece el Código Civil, van a pasar esos bienes, ese conjunto de bienes, derechos y obligaciones a esas personas. El Código Civil establece dos maneras o dos formas o dos grandes tipos de sucesión. En primer lugar es la sucesión intestada y la otra es la sucesión testamentaria. Son los dos tipos de sucesión que están previstos en nuestra legislación. Realmente en Venezuela la cultura nos ha llevado a que yo diría que el 99% de las sucesiones se difieren o se definen de manera intestada. Es decir, la persona no elaboró un documento que es conocido como testamento y al no haber hecho este testamento, este documento, entonces la ley la que va a definir qué personas y de qué porcentaje van a recibir esos bienes y derechos que le pueda dejar esta persona causante. ¿Qué pasa con esos familiares más vivos que otros? Así como ocurre normalmente, bueno, que comienzan las vivezas familiares, entonces ya las familias no se hablan porque tenemos el problema de que papá o mamá falleció y ahora, bueno, todos queremos pelearnos por la casa, por ejemplo. Fíjate, eso es lo que trató, Eso es lo más común. Eso es lo que trató el legislador realmente a través del Código Civil, que viene de muchos años. Esto es un Código Civil del año 85 y la materia de sucesiones se viene manejando así desde el año 36 o más atrás inclusive. Realmente la ley es lo que busca es justamente evitar eso. ¿En qué sentido? Estableciendo en primer lugar un orden a suceder. ¿Quiénes son los llamados a suceder en un momento dado? La ley establece que los primeros a suceder son los descendientes, vale decir, los hijos de una persona, junto siempre con el cónyuge que no esté separado legalmente ni de bienes ni de cuerpo. ¿Okay? En segundo lugar, a falta de hijos, pues simplemente la ley establece que los llamados a heredar van a ser los ascendientes del causante, ¿okay? Es decir, padre o madre de la persona que falleció. Aún así, a falta de ascendientes, pues la ley todavía tiene la previsión de decir, bueno, si no hay ascendientes, no hay descendientes, supongamos que sigue habiendo el cónyuge, pues los llamados a heredar en este caso van a ser los hermanos del causante. Realmente la experiencia ya me ha indicado que estas son las sucesiones más traumáticas, porque imagínate, entran a suceder el esposo o la esposa, el cónyuge, con los cuñados, con los hermanos del causante. Y entonces aquí sí se dan a veces situaciones un poco de carácter incómodo, por cuanto la gente a veces no comprende, bueno, porque yo tengo que compartir lo que yo hice en mi vida personal con mi pareja, tengo que yo venir ahora a compartirlo con
o los hermanos, por ejemplo. Pero lamentablemente es así porque el código lo establece, justamente para evitar eso. ¿Que hayan desavenencias? Bueno, sí, siempre es posible que ocurran esas desavenencias, pero lo que busca de alguna otra manera el Código Civil es evitar eso, de esa manera. En cuanto a los porcentajes o la distribución, fíjate, en Venezuela hay un concepto también errado de que el cónyuge hereda la mitad más una parte. ¿Okay? Eso es mentira. Eso es falso. Abogados, eso es falso. Pero es falso, ¿por qué? Porque ya los cónyuges, siempre y cuando no haya habido capitulaciones matrimoniales o separación de bienes, cuando adquieren algo, pues sucede lo que se denomina la comunidad conyugal. Es decir, 50% es del esposo y 50% es de la esposa. Eso es así. Cuando una persona fallece, el cónyuge realmente entra a tomar la parte del 50% del cónyuge que falleció. Y entonces ahí es donde el código establece que se toma una parte igual a un hijo. Por eso no es correcto decir que el cónyuge hereda el 50% más una parte. El cónyuge ya tiene su 50%, eso es propiedad de él. Del otro 50% del cónyuge que falleció, pues él va a tomar una parte igual a un hijo. Supongamos que fuesen 2 hijos, por decir algo, pues ese 50% se da dividido entre 3. Entonces, a la final de cuentas, sí, el cónyuge va a tener un 50% que él ya tenía, en este caso, este ejemplo que estoy poniendo yo, más un 16,66%, que es un tercio. Wow. ¿Ok? Ese trata, por eso que la ley trata un poco de evitar esas desavenencias. Y eso está establecido así, y bueno, ahí es ley, pues realmente. Con respecto a este último comentario que acabas de hacer, hay una pareja casada. Ese caballero tuvo otros hijos. Resulta que fallece, pero vive en otra casa. ¿Esos otros hijos también heredan esa parte? ¿Sí o no? Perfectamente, claro, porque son hijos. Ahí lo importante es que esté establecida la afiliación. Siempre y cuando sean hijos reconocidos, van a tener el perfecto derecho. Bien sean habidos dentro del matrimonio, inclusive hayan sido fuera del matrimonio. Lo importante ahí en este caso es que la afiliación esté demostrada. El hijo bien sea haya sido reconocido o haya sido tenido obviamente dentro del matrimonio. Por acá el señor Andrés Herrera pregunta, en el 80 murió mi padre y a mi madre el cuñado le quitó todo. ¿Esto se puede reclamar a esta fecha? No debería. Habría que ver si en primer lugar ya hicieron una partición, si hubo alguna, digamos, disposición de esos bienes. Habría que ver la titularidad de esos bienes, a quién está, y en todo caso, si fue alguna transacción de carácter irregular, no se hizo la declaración sucesoral, no se hizo la debida partición, o no le correspondería entrar, digamos, en ese orden a suceder que era lo que yo estaba planteando, pues habría que revisarlo, ¿no? Pero realmente, en principio, por el tiempo que ha transcurrido, debe ser un poco ya complicado. Eso es algo como el tema de los apartamentos alquilados, que las personas después de cierto tiempo dicen que lo heredan, que ya se hacen dueños de esos apartamentos. ¿Eso es cierto o es falso? No, eso es falso. De hecho, fíjate, lo que sí se transmite, ciertamente, son los derechos. Por eso es que te decía al comienzo del programa, transmite bienes, derechos y obligaciones. Entonces, si una persona tiene un bien arrendado, bien sea como inquilino, en este caso arrendatario, bien sea como propietario, en este caso arrendador, si falleciese, por ejemplo, la figura del propietario, pues sus hijos, sus herederos, van a tomar en ese contrato de arrendamiento los derechos que le corresponderían. Es decir, van a seguir devengando lo que es el canon de arrendamiento. ¿Por qué? Porque a través de la sucesión se le transfieren esos derechos. Por el contrario, si lo vemos desde el punto de vista del inquilino, lo mismo. Una persona vive con su familia, fallece el papá, los hijos, los descendientes, los que estén habitando ese inmueble, deben o pueden hacer valer su condición de herederos para recibir esos derechos como arrendatario que tenía en este caso la persona que haya fallecido y que le esté dando la sucesión. ¿Cuáles son esos códigos o leyes que deben estar en las casas para saber de este tema, para nosotros como ciudadanos comunes, no abogados, tengamos un poco de conocimiento? ¿Qué debemos tener en la casa? Básicamente el Código Civil. Código Civil. Código Civil, ahí está establecido todo lo que tiene que ver la materia de sucesiones, principalmente, como te decía, en el libro de la forma de adquirir la propiedad, la parte de sucesiones, ahí está establecido, te comenté comenzando, los tipos de sucesiones. Hemos hablado de las sucesiones intestadas. Existe otra figura, otra posibilidad, que como te digo, en Venezuela todavía no se ha abordado tanto. Entiendo que a veces existen prejuicios o tabúes con este tema porque es algo incómodo, ¿no? Hablar, digamos, de la muerte de una persona, el fallecimiento, la gente no está preparada, no le gusta abordar estos temas y entonces tienen cierto recelo. Pero ciertamente una persona puede tomar previsiones
y elaborar un documento que se denomina testamento, tiene que cumplir ciertas formalidades, tiene que ser elaborado por un abogado, con la finalidad de dejar dispuesto de qué manera él quiere que sea transferido este patrimonio. Siendo así, ya no tendría tanto que ver, o dejaría aparte, esto de la sucesión intestada. Claro, estaría claro, y no solamente eso, sino que justamente el código establece que la sucesión intestada va a ocurrir cuando no haya testamento, porque le da una preeminencia a la voluntad de la persona. Si la persona evidentemente fue previsivo antes de su muerte, de dejar más o menos los parámetros como quería que fuese dispuesto su patrimonio, pues obviamente el legislador le da un valor a esa voluntad y entonces ya no sería vía intestada, ya no necesariamente tendrían que ser los hijos o los herederos, digamos, los descendientes familiares directos, sino podrían ser hasta terceros. Claro que hay unas limitantes para elaborar un testamento. Una persona no puede elaborar un testamento teniendo hijos, por ejemplo, y dejarle todo a un vecino, a una vecina. No puede hacerlo. ¿Okay? Porque la ley tiene unas limitaciones, que es algo que se conoce como la legítima, son ciertas, que realmente está establecido en el Código Civil, y, valga la redundancia, limita un poco esa voluntad de testar. Pero, salvo la legítima, la persona está en libertad de dejarle sus bienes o hacer con sus bienes lo que considere. Insisto, siempre y cuando respetando lo que se conoce como la legítima. Ahora, si esta persona que falleció no nos deja nada, pero nos deja deudas, ¿las heredamos? Sí. Fíjate, ¿Hay que pagarlas? En principio te diría que sí. Lo que pasa es que aquí surge otra cuestión, y muy buena tu pregunta, tu comentario, porque fíjate, el aceptar una herencia es voluntario también para los herederos. Es decir, una herencia puede ser aceptada, pero también la herencia puede ser repudiada. Muy probablemente en este caso, uno como abogado le diría a este cliente, no, mira, repudia eso y no aceptes eso. Al no aceptar esa herencia, pues evidentemente no estás aceptando esas deudas. No tienes que, o sea, no estás obligado a... Si no aceptas la herencia, no. ¿Ok? Si no aceptas la herencia, repudias la herencia, lamentablemente no va a haber una manera, un mecanismo para que esos acreedores puedan atagar. ¿Por qué? Porque es voluntad del heredero aceptar o no aceptar. Ahora, tampoco es que tú dices, bueno, me dejaron una casa y me dejaron una cuenta en una deuda en un banco. Voy a aceptar la casa, pero no voy a aceptar la deuda. No, eso es un solo patrimonio y si aceptas las cosas buenas, pues también vas a aceptar las cosas malas. Por eso es que hay otro mecanismo que también está previsto en el Código Civil, que se denomina el beneficio de inventario, el cual busca que de alguna manera los herederos tengan la posibilidad de revisar, de analizar, ¿okay?, el contenido de esa herencia, de ese patrimonio, para ver si realmente hay un superávit, por decirlo de alguna manera, y conviene o no conviene aceptarlo. Pues, de hecho, esta figura, para que tú veas, también está prevista en el Código Civil en ese sentido. Bien, nos vamos a ir a una pausa y al regresar le vamos a dar respuesta a toda esta cantidad de preguntas que nos llega a través de nuestra cuenta en Twitter, @EntreNoticiasGB. Ya venimos con más. 8:34 minutos de la mañana. Continuamos con más de Entre Noticias y seguimos en compañía del señor Francisco Eduardo Cedraro, con R.O. al final. Es abogado, especialista en sucesiones y por supuesto que estamos hablando de herencias y sucesiones. Cuando una persona dice, tengo que ir a tal fiesta porque me van a desheredar, ¿eso es real? Fíjate, estábamos comentando ahorita en la pausa eso. Realmente, yo siempre se lo digo a mis alumnos en la universidad, en Venezuela no es posible el desheredar a una persona. Eso es un mito, normalmente en las novelas se ve mucho, probablemente, o te voy a dejar sin nada, pero eso no es posible en Venezuela, porque las sucesiones buscan es proteger de alguna otra manera a lo que son los descendientes, por eso es que los primeros llamados a heredar son los hijos, y de alguna manera buscan que los padres no se puedan valer de mecanismos para vulnerar de alguna otra manera ese patrimonio que pudieran recibir los hijos en el momento dado que esa persona falleciera. Tú comentabas también en algún momento si hay padres diferentes, de diferentes matrimonios, de diferentes parejas. Justamente ahí tenemos un ejemplo. Muy probablemente si una persona, vamos a hablar de un hombre, tiene unos hijos con una mujer y después tiene unos hijos con otra pareja, pues probablemente uno pudiera pensar que quisiera o se va a tratar de dejar en mejores condiciones a los hijos de la nueva pareja. Pues realmente la ley no lo permite. Todos entran
en la misma condición, todos por igual. Por acá vamos a leer entonces los comentarios rápidamente para que nos dé tiempo. José Velasco 0578. Mi madre murió hace 3 años y una de mis tías vendió con documentos falsos una sucesión de mis abuelos. Ok, fíjate, yo entiendo que al morir los abuelos, los tíos heredaban los tíos junto con el padre de esta persona. Los herederos legítimos en ese momento eran sus padres, que debe estar fallecido, junto con sus tíos, que venían siendo hermanos de sus padres. Si esta persona dispuso de manera irregular de ese patrimonio, pues evidentemente pudiera tener una acción de impugnar esa operación que se haya hecho y si pudiera de alguna otra manera reclamar. Inclusive por el tiempo que estamos hablando, a diferencia de la pregunta del año 80, pues aquí estamos hablando que ha pasado relativamente poco tiempo, estamos hablando de 3 años, él está perfectamente habilitado, por decirlo de alguna manera, para que averigüe, haga las investigaciones del caso y vea a ver qué ocurrió con eso. Y por supuesto hacer las respectivas sanciones. Cristal, quiero hacer un poder a un hermano por si muero, él venda. ¿Muerta yo el poder es válido? No, de ninguna manera. Fíjate tú, esa es otra cosa, un error que se comete muchísimo. Los poderes se extinguen con el fallecimiento de la persona. No puede ninguna persona hacer valer un poder, un mandato que se le hayan dejado una vez esa persona haya fallecido, ese mandante haya fallecido. Ahí lo conveniente, en todo caso es, insisto, es hacer un testamento. Y fíjate tú, yo te hablaba de la legítima. Una persona puede disponer de su patrimonio siempre y cuando no violente la legítima. ¿Quiénes tienen derecho a legítima? Derecho a legítima tienen los descendientes, los ascendientes y el cónyuge. Los hermanos, si fuese el caso, sí no tienen derecho a legítima. Si la persona que está escribiendo es su caso, no tiene descendencia, no tiene ascendencia, ni tiene cónyuge, él está en perfecta libertad de hacer un testamento y dejarle el 100% de su patrimonio a la persona que considere. Carlos Eduardo Guzmán, si una madre queda viuda, ¿necesita autorización de los hijos para vender el inmueble? Claro, no solamente que van a necesitar autorización para los hijos para vender el inmueble, sino que los hijos van a tener que involucrarse en la operación de venta del inmueble. ¿Por qué? Porque al momento que fallece la persona, se forma una comunidad hereditaria y ese inmueble va a pasar a ser propiedad, tanto el 50% que tenía el cónyuge cuando adquirió el inmueble dentro del matrimonio, junto con la porción que vaya a recibir ahora en herencia. Entonces ya se forma una comunidad, ya son copropietarios de ese inmueble. Entonces, bien pudieran autorizar a la madre a través de un poder, en ese caso sí, pero siempre van a tener que intervenir de alguna otra manera en el negocio de la venta de ese inmueble. En el caso que esos niños o que esos hijos sean menores de edad, ¿hay que esperar a su mayoría de edad para poder vender? No por necesariamente. Ejemplo? No necesariamente. La compañera que estuvo aquí antes, ciertamente eso se maneja a través de familia, en los tribunales del OMNA, ahí sí se pide una autorización, pero es el tribunal el que autoriza efectuar la venta por la porción que le corresponde a esos menores. Por acá Giovanni Delgado, ¿qué pasa si el dueño de una propiedad dice que al morir vendan su casa, pero solo lo dice? Pero es que no puede decirlo. O sea, realmente... Tiene que quedar... La única manera que una persona manifieste su voluntad de lo que quiere que ocurra con su patrimonio una vez él fallezca es a través del testamento. El testamento es un documento que está establecido en el Código Civil y que no es necesariamente hacer una carta y ponerla bajo el colchón o bajo la almohada, no. Es un documento formal que tiene que cumplir una serie de formalidades, valga la redundancia, tiene que ser registrado, en todo caso ante presencia de 5 testigos, en fin, tiene que tener cumplir con una serie de parámetros establecidos en la ley para que pueda entonces surtir efectos como testamento. Arme Ortega, buen día. Quisiera dejarle mi herencia a mis sobrinos y no a mis hijos. ¿Puede hacerse? Puede hacerlo por el 50%. Ella le pudiera dejar el 50% de su patrimonio a los sobrinos. Perfectamente válido porque no está violentando la legítima. Pero su otro 50% va a estar necesariamente reservado a sus hijos. José Velasco, mis abuelos dejaron una herencia y mi madre muere. Mi tía vende y no nos tomó en cuenta, ya que mi madre no está. ¿Heredan los hijos o los sobrinos o solamente va a heredar esa primera línea de familiares? Claro, ese más o menos creo que es el mismo caso que estábamos hablando. Fíjate, pero ahí me vino a luz otra cosa. A veces ocurre que el padre de uno primero fallece y después que fallecen los abuelos. En ese caso, hay una figura en sucesiones que se denomina la representación. Esa figura lo que establece es que si una persona fallece, le transmite sus derechos hereditarios a sus descendientes. Y en caso tal que, por lo que decía el compañero, si murió el abuelo,
ellos perfectamente pudieran entrar en representación a ocupar el lugar que hubiese tenido su madre en esa herencia. Si ese es el caso, volvemos a lo mismo. Sí tienen derechos hereditarios y pueden perfectamente reclamarlo, pues. Por acá, Henry, mi padre vivió sin casarse con una mujer diferente a mi madre. De los bienes que dejó, ¿cuánto le corresponde a esa señora? Eso es otro tema muy polémico, la verdad. Fíjate tú, mis clases yo a veces abordo este tema y uno no haya a veces cómo explicar lo que está ocurriendo hoy en día en Venezuela en ese sentido. Acuérdate que de la Constitución del año 99 para acá se estableció que los concubinatos dan los mismos derechos o se equiparan los derechos a lo que es el matrimonio. Posteriormente han habido sentencias de la Sala Constitucional que han ratificado eso, interpretado esta norma y establecen que los concubinos ciertamente tienen derechos hereditarios. Inclusive se forma lo que se conoce también como la comunidad concubinaria. Entonces, lo que sí que no puede ser que una persona tenga esa unión estable de hecho, que es como también han llamado hoy en día el concubinato, porque vivamos juntos, no. Tendrían que ir al registro civil y de alguna otra manera registrar esa unión estable de hecho en el registro civil o, en el peor de los casos, si uno de los dos fallece, ir a un tribunal y hacer una acción mero declarativa donde sea el tribunal el que certifique la existencia de esa unión estable de hecho. Osvaldo Díaz, mi mamá murió hace 2 años y no hicimos declaración. ¿Cuáles son los pasos para llevar la reparación del inmueble? Ok, fíjate tú, hay otro punto que era lo que yo te comentaba al principio. Sucesiones tiene dos grandes aspectos legales, por decirlo de alguna manera. Uno es la parte del derecho sustantivo, de las normas que están establecidas en el Código Civil, que es todo lo que hemos hablado hoy en día. Pero también tenemos la otra parte, que es la declaración, la parte tributaria. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Esa transmisión de bienes, derechos y obligaciones, que es la sucesión, a su vez eso constituye, por la ley de sucesiones, la ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, que es el nombre correcto de la ley, esa transmisión de bienes, derechos y obligaciones constituye un hecho imponible. Es decir, está sujeta al pago de un tributo. En Venezuela, esa sucesión, para hacerla valer, entre otras cosas, también tiene que hacerse esa declaración, que me imagino que es la que menciona la persona. Eso se hace ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, y una vez que él tenga ya esa declaración elaborada y haya obtenido la solvencia correspondiente, es que entonces va a poder hacer algún tipo de transacción no solamente con el inmueble, con cualquiera de los bienes que hayan sido recibidos en sucesión. Emilio Cañizales, ¿cuánto tiempo es el estimado para hacer la declaración sucesoral y qué ocurre si no hago la misma? Ok, fíjate, la ley, seguimos ahora en el ámbito tributario. La ley de sucesiones, de impuestos sobre sucesiones, establece que son 180 días hábiles, realmente no dice hábiles, dice 180 días, contados a partir de la apertura de la sucesión, es decir, de la muerte de la persona. Como no dice si son continuos, hay una interpretación que se establece que son días hábiles. En resumen, la persona tiene 180 días hábiles para poder hacer la declaración sucesoral. Una vez iniciado el trámite, bueno, ya eso va a depender de que haya consignado toda la documentación para que le sea otorgado el finiquito correspondiente, que es la solvencia de la sucesión. Profesor Francisco, nos llegan muchísimas preguntas. ¿A dónde pueden estos usuarios remitírselas a usted? Mira, al principio, si quieres, te voy a dar un Twitter que tengo activado hace poco para esos efectos, FCedraro, F de mi inicial, Cedraro mi apellido, 67. Cedrado 67. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, pues por supuesto para abordar este tema tan interesante. Nos corresponde hacer otra pausa en Entre Noticias y ya venimos con más.